Bueno, vamos entonces con este primer problema en el que tenemos como dato la densidad de un metal, que es el wolframio. Me dice que tiene una densidad de 19,3 gramos centímetro cúbico y que además tiene una masa atómica que nos valdrá para la determinación de la masa de los átomos contenida en esa celda unidad, que es al final el objetivo que tenemos con este tipo de problemas, ¿no? La pregunta que nos hacen es que calculemos el radio de los átomos de wolframio y el dato clave es que se trata de una red cúbica centrada en el cuerpo. Tenemos que recordar, por lo tanto, que las redes cúbicas centradas en el cuerpo tenían dos átomos en la celda unidad, ¿vale? Ese átomo que estaba en el centro del cubo y luego un octavo de los 8 que están en los vértices. Por lo tanto, en el interior de la celda unidad tenemos dos átomos. Bien, además, nosotros sabemos que en cálculos de densidad y en problemas de estructura cristalina, lo que hacemos es calcular de alguna manera la densidad y relacionarla con un volumen de una celda unidad, que es una celda cúbica. Bien, en este problema particularmente sabemos la densidad, por lo tanto vamos a calcular cuántos, porque la pregunta que nos hacen es el radio de los átomos de wolframio, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es calcular cuánto vale el volumen de la celda unidad, ¿vale? Y una vez que sepamos el volumen de la celda unidad, ese volumen lo vamos a relacionar con el radio de los átomos a través de la arista de la celda unidad, ¿no? Bien, ¿qué hacemos? Entonces, sabiendo la masa atómica del wolframio, 183,9 gramos, y sabiendo la densidad, nosotros podemos hacer un factor de conversión que me dé cuántos átomos hay en cada centímetro cúbico del material. Y ese factor de conversión simplemente consiste en poner el número de Avogadro arriba, que son los átomos que tiene un mol de átomos, y abajo colocamos los gramos que pesa ese mol de átomos, ¿vale? Que coincide siempre numéricamente con la masa atómica. De esa manera los gramos se me van a poder simplificar y me queda cuántos átomos hay en cada centímetro cúbico de material. Es decir, que nos da, aquí hay un error, que esto es por 10 elevado a 23, a más 23. 6,32 por 10 elevado a, esto es por 10 elevado a 22, ¿eh? Este cálculo son, este 23 está mal, en su lugar debería aparecer un 22, ¿vale? Fijaros que el dato aparece bien aquí abajo. Vale, entonces tengo que en cada centímetro cúbico de material tengo 6,32 por 10 elevado a 22 átomos. Vale, ¿qué vamos a hacer con eso entonces? Pues vamos a calcular qué volumen tenemos en la celda unidad, ¿no? Sabemos que la celda unidad tiene dos átomos. ¿Por qué? Porque era una estructura, un material que cristalizaba en BCC. Y entonces, dos átomos, le aplicamos un factor de conversión en el que la parte, el denominador del factor de conversión son átomos, que se me vaya con los dos átomos, y la parte superior son centímetros cúbicos, que es lo que quiero saber, cuántos centímetros cúbicos tiene una celda unidad. De esa manera, nosotros obtenemos que una celda unidad tiene
3,164 por 10 elevado a menos 23 centímetros cúbicos. Como la celda unidad es un cubo, ¿vale? Siempre, porque las estructuras con las que nosotros vamos a trabajar son estructuras cúbicas, el volumen de la celda unidad y la arista del cubo se relacionan mediante la fórmula del volumen del cubo, ¿no? El volumen es la arista al cubo. Esa fórmula vale para calcular el volumen sabiendo la arista, pero también vale para calcular la arista sabiendo el volumen. Entonces, si nosotros sabemos el volumen, como conocemos el volumen, que lo tenemos aquí, 3,164 por 10 elevado a menos 23 centímetros cúbicos, que es el volumen que tiene la celda unidad, podemos, haciendo la raíz cúbica, tal y como se indica en esta expresión de aquí, obtener cuánto vale la arista de la celda unidad. La arista de la celda unidad serían 3,16 por 10 elevado a menos 18 centímetros. Y ahora, esa es la arista de la celda unidad, esa arista de la celda unidad tenemos que relacionarla con el radio de los átomos. En una BCC nosotros sabíamos que teníamos que recorrer aquí hay un error también, esta diagonal en la BCC había que recorrer la diagonal del cubo, por lo tanto esto es un raíz de 3. Vale, aquí debería aparecer raíz de 3A. Aquí donde aparece un 2 es un 3. ¿Vale? La diagonal del cubo es raíz de 3 por A. Entonces aquí es raíz de 3 por A y aquí es raíz de 3 por A. ¿Vale? Y entonces ese resultado lo vamos a modificar porque es el radio, me sale raíz de 3 por A, que son 3,16 por 10 elevado a menos 8, entre 4. Son 1,30. No, el resultado lo puse bien. No, lo que no puse bien fue esta. Vale, esto es un raíz de 3, porque en la BCC acordaros que lo que había que recorrer, lo que era igual a 4R, era la diagonal del cubo, lo que iba desde el vértice de un cubo hasta el vértice opuesto. Entonces el radio son 1,37 por 10 elevado a menos 10 metros, o 1,37 por 10 elevado a menos 8 centímetros, que pasado a angstros pues son 1,37 angstros, ¿vale? Entonces aquí cuidado porque esta diagonal es la diagonal del cubo y es un raíz de 3.